voy a empezar con este libro de Hechos para entrar en lo que es la profecía 4 del libro de Enoc. A los que nos siguen por las redes sociales, en quizás 2 meses aproximadamente dimos el inicio de las 7 profecías de Enoc. Muchos pueden decir, pero ¿para qué habla de este libro si no es canónico? Pero sí es poético y tiene historia a futuro, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y este libro de Enoc va apoyado y acompañado con este libro de los libros, que es la Santa Biblia. Entonces, sí, tiene validez o tiene mucho que usted y yo debemos de aprender. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, vamos a leer para iniciar. Y le voy a decir por qué vamos a empezar así. Oiga, la 4ª profecía de Enoc empieza así: la revelación del futuro, visión de los 70 pastores. Oiga, visión de los 70 pastores, y se encierra en círculo, pero el tema es la revelación del futuro. Y vea lo que vamos a tomar de base para que usted vea que va apegado con este libro de Dios, el libro de Enoc. Dice el verso 28: mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ore conmigo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias sean dadas a usted, eterno Salvador. Bendito y alabado seas hoy, mañana y siempre. Administranos desde el principio hasta el fin, a través de este hermoso y bello estudio de tu palabra, que hoy uniremos de nuevo el libro de Enoc y la palabra tuya, la Santa Biblia. Que este pueblo reunido pueda adquirir sabiduría y conocimiento en la gracia del Espíritu Santo. En Cristo, Señor nuestro, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo en Hechos 20:28? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oiga, amado hermano, usted y yo somos propiedad de Cristo. Y como propiedad de Cristo, Él nos compró a precio de su propia sangre. No utilizó el Señor un macho cabrillo, una oveja pendiquebrada. No utilizó eso, porque eso era de los rudimentos de la ley. Él se ofreció por usted y por mí. Amén. Como iglesia del futuro, que es usted y yo, tenemos la responsabilidad delante de Dios y de esta sociedad, y el gran privilegio del Señor de ser la última generación. Se lo digo con certeza, no estoy dudando ni estoy en los pensamientos, no, se lo digo con certeza, que usted y yo somos la última generación que nos ha tocado ver lo que otros no han podido ver, y también nos va a tocar el privilegio de muchos. Quizás van a estar ya muertos esperando la resurrección de vivos y muertos, y otros quizás vamos a estar vivos para ser arrebatados y transformados en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Entonces seremos arrebatados en segunda. Entonces, hoy es
este gran hombre llamado Enoc, siglos antiguos, más de 2000 años aproximadamente, Enoc vivió en tierras lejanas. Este hombre recibía revelaciones de Dios y eran revelaciones muy delicadas. Hemos visto en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 4, cuando las hijas de los hombres se metieron con los gigantes, con los muy famosos llamados Nefilim, que en hebreo significa ángeles caídos. Dice que estos personajes se metieron con las mujeres de los hombres porque eran de hermoso parecer, y científicamente y con la Biblia se les conoce a estos personajes nacidos de estos ángeles caídos como híbridos, hombres y seres divinos, mortales y seres espirituales. Pero eso no se llegaba hasta ahí. Dice en el libro de Enoc, por la porción que hemos tomado de Hechos 20-28, en el libro de Enoc hay un capítulo que es el 89 y su verso 90. Oiga lo que dice ahí. Enoc ve la historia del pueblo de Dios desde Adán, oiga, hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo es que este hombre sabía lo que usted y yo hoy estamos viendo? Ejemplo, carros humanoides que son manipulados sin necesidad de un ser que vaya al frente del timón. De eso estaba hablando Enoc, que en los tiempos últimos, que son los que usted y yo estamos viviendo, esta tecnología o esta ciencia o esta forma de seres iban a ser infiltrados entre la raza humana. Pero este hombre veía al primer hombre llamado Adán. Dios a Adán lo hizo perfecto. Amén. Amén. A usted Dios lo hizo perfecto. Amén. A mí me hizo perfecto. ¿Qué vino a quitar la perfección de Dios en este Adán? La desobediencia y el pecado. Amén. Pero bendito sea Dios que en Cristo eso perfecto que se perdió hoy se ha restaurado y lo hemos recuperado de nuevo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy usted y yo de nuevo somos perfectos porque ya Cristo vive en nosotros y la naturaleza adámica se ha sujetado a la persona del unigénito Hijo de Dios. Para terminar ese versículo del capítulo 89, verso 90 del libro de Enoc, que estaba hablando de Adán hasta los fines de los tiempos. Oiga lo que significa. Representa los reinos humanos que dominaron al pueblo. Primer imperio que surgió según este libro y según la historia fue el imperio egipcio. Egipto fue potencia y fue una nación que era el que gobernaba las demás naciones de su época. Esa fue la primera. La segunda, el segundo imperio que representa esta profecía de Enoc es Babilonia. Usted conoce el imperio babilónico, qué forma y cómo se expandió en su época. Después viene el tercero, que eran los medos y los persas. Después de los medos y los persas, Enoc veía que esos imperios eran innumerables y eran potencia. Pero después de los persas viene el imperio de Grecia, los famosos galos que les decían. Y por último, que donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era el imperio romano.
Cuando Enoc recibe esa visión, me imagino que quedaba atónito, quedaba como sin aire. No sé si usted ha leído por casualidad el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, cuando recibía esas visiones que dice que se quedaba sin fuerza, sin hálito de vida, y hasta que bajaba un ángel y lo fortalecía y se levantaba, porque estos personajes que ellos veían eran personajes sobrenaturales. Un ejemplo, Ezequiel dice que en el río Quebar veía las ruedas y eran los ángeles. Entonces, lo mismo me imagino que cuando Enoc veía esas visiones, él se quedaba como atónito, sorprendido. Entonces, ¿por qué Dios dejó ese manjar a usted y a mí? Para que como iglesia no dudemos de que el que nos ha llamado es fiel y verdadero. Y es Dios único, poderoso para sacarnos en victoria de lo que se aproxima. Pero que la inteligencia artificial no te robe lo que Dios ha puesto en ti. Porque hay cristianos que ya no le creen a Dios, le creen más a la inteligencia artificial. Y acuérdese que todo lo que no es de Dios, tarde o temprano se desbarata, se destruye, se acaba. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Esa es la gran diferencia que usted y yo debemos de cuidar. Y debemos de valorar. Otro versículo que le quiero dar, siempre en el libro de Enoc, capítulo 89, verso 59, para pasar a la quinta profecía. Pero oiga las palabras del maestro antes de dársela. Jesucristo confrontó en una oportunidad al apóstol Pedro y le hacía esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Vuelve de nuevo la voz del Señor a interrogar al apóstol Pedro y le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando vuelve la tercera vez, dice la Biblia que Pedro se achicopaló, bajó su semblante, le dio tristeza, le dio desánimo que el maestro le hiciera esa pregunta por tercera vez. ¿Sabe qué significa la tercera pregunta que el Señor le estaba haciendo al apóstol Pedro? Le estaba preguntando para saber si en verdad él sabía quién era Jesucristo. De tener certeza quién es el que está con nosotros. Siéntase orgulloso, número uno, antes de darle la cita bíblica, de ser parte de la grey del Señor. Amén. De pertenecer a la grey del Señor. Número dos, cuidar es una responsabilidad sagrada. Usted y yo tenemos una responsabilidad sagrada de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al que esté en su casa, a sus hijos. Enséñele el fundamento y el principio de la sabiduría del Dios. Es una responsabilidad que debemos de cuidar. Eso que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Amén. Tercero, esta grey no es entidad pública humana. Parece humano la iglesia de Cristo, pero no es humano. La institución humana a nivel mundial es la Iglesia Universal Apostólica Romana, porque es gobernada por los hombres. Se muere el difunto papa, levantan a otros en la grey verdadera, que es la iglesia que él compró a precio de sangre. La dirige el Espíritu Santo, la administra el Espíritu Santo y la levanta el Espíritu Santo.
valores que usted y yo debemos de valorar. Oiga las palabras de Cristo. Si ya entendió lo que le dije. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y 3. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga como dice, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que dice, siendo ejemplo. Entonces, amados hermanos, Jesucristo nos anticipó de lo que no estaba observando, que la iglesia iba a tener un descuido total. Hoy los padres ya no les interesa si sus hijos, sus hijas caminan con Dios o no caminan, lo mismo le da. ¿Por qué? Porque no han tenido un especial cuidado de enseñar, de instruir a sus hijos en el temor de que Dios está en todas las cosas. Dice, ya le dije el libro de Noah. Entonces llamó a 70 pastores. Enoc veía que el Señor omnipotente estaba reuniendo de las diferentes esferas del mundo a 70 hombres de Dios. ¿Por qué a hombres pastores? ¿Por qué no veía que eran ancianos? ¿Por qué veía Enoc que era importante que hubieran hombres en la tierra instruyendo, enseñando la forma de conducta de vida de los mortales hacia el Creador? Porque sabemos que Dios no tolera la rebeldía de sus ángeles. Y eso lo podemos ver, un ejemplo, ¿no? Más adelante está, pero se lo voy a adelantar. Judas 1:6 dice que si Dios no perdonó a los ángeles caídos y no perdonó su rebelión, hagámoslo la pregunta, ¿perdonará a los hombres? No los va a perdonar. Porque el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Entonces Enoc veía a 70 pastores y les asignó, las ovejas, diciendo que cada uno de ustedes las cuide y hagan exactamente lo que les ordené. ¿Qué dice Jesucristo al apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo número 5 verso 2 y 3? Verso 5, 2 y 3, capítulo 5, versículo 2 y 3. ¿Qué le estaba diciendo? Lo mismo le estaba recomendando. ¿Por qué? Porque Pedro en esa época ya era un anciano. ¿Y qué representa un anciano en el reino de Dios? Oiga, cordura, sabiduría, templanza y madurez espiritual. Amén. Le está diciendo, cuida de ellas, de las ovejitas, cuida de la iglesia, cuida de la grey, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a quien devora. Pero oiga, el verso 8 al inicio dice, velar y ser sobrios. Oiga, ¿qué es un sobrio? Sabio. ¿Qué velar? Orar. Amén. Es lo que la iglesia menos hacemos. Amén. Y por eso es que los tiempos se están apresurando. La ciencia dice que de aquí a unos cuantos miles de años, los días ya no van a ser de 24 horas.
sino que van a ser de 25 horas. ¿Eso es bíblico? No, lo dice la ciencia. Que Dios lo permite es otra cosa. Pero Dios respalda lo que ha establecido en su palabra. Por eso es que el Señor, la iglesia como rey empieza en casa. Usted como padre que tiene hijos ya de 14 o más años, no deje que haga lo que quieran, porque todavía están bajo su régimen, bajo su cuidado, bajo su obediencia. Enséñeles a buscar a Dios. Enseñe a caminar con Dios. Un ejemplo, las palabras de David. David siempre veía a Dios como el buen pastor. Y como el buen pastor, él veía que ese buen pastor cuida de usted y de mí. Oiga, qué tremenda visión. Entonces, si él cuida de usted y de mí, nosotros como pastores de nuestra casa, ¿por qué no velamos y cuidamos de ellos? Gloria a Dios. Aleluya. Es bien sencillo, porque me duerma. Las palabras del Señor Jesucristo y las palabras de la revelación del libro de Enoc, en sí de Enoc, tienen validez y tienen peso, porque estaba hablando el mismo lenguaje del Dios de los dioses. La quinta profecía habla de la caída de los reyes y poderosos. ¿Se ha dado eso, sí o no? Amén. Sí, hermano. ¿Cuál fue el primer imperio que le dije? Egipto. ¿Quién lo destruyó? Hermano, yo no sabía que en Egipto había existido un rey de piel negra. Y la Biblia dice que un reino de raza negra, de piel negra, tomó el puesto de los emperadores o de los reyes de la época de José. Acuérdense que los reyes de la época de Moisés y de José, el que Dios lo puso en alta estima, eran de pieles normales. Pero después de la muerte del papá y del hijo que persiguió a Moisés, se levantó un imperio siempre de Egipto que era de piel morena. Por eso es que yo le recomiendo que vea la historia de Cleopatra y busque el libro si lo puede hallar y estúdielo. Ahí habla de ese rey moreno. Entonces, ¿a dónde lo dice la Biblia? Mire, hermano, cuando la Biblia dice que el segundo imperio fue Babilonia, ¿va? ¿Quién era el rey de Babilonia en la época de Daniel, hermana Silvia Mancilla? Ya lo hemos enseñado bastante. Hermana Miriam, ¿quién era el rey en la época de Daniel? Ahí hubieron varios profetas, por si usted no lo sabe. Ahí estuvo Nehemías, estuvo Oseas, estuvo Jeremías, estuvo Ezequiel, estuvieron todos los jóvenes sabios de Israel. Fueron esclavos a Babilonia. Nabucodonosor, fíjese, fue el segundo imperio. ¿Qué dice la Biblia? Que, oiga, Dios pone reyes y quita reyes. Capítulo 2 de Daniel, verso 21, eso nos enseña. ¿Cómo se llama la quinta visión o la quinta profecía que Enoc recibía? La caída de los reyes y poderosos.
Ciro. ¿Y cayó quién más? Ciro el Grande. Cayeron y fueron destruidos. ¿Por qué? Porque lo que Dios aprueba en su palabra tiene fiel cumplimiento. Entonces, las palabras de Enoc en la quinta profecía se cumplieron. ¿Qué es lo que falta? Ya lo vamos a ver. En la última creo que vamos a entrar con más detalles. Entonces, ¿qué dice el libro de Enoc? Oiga, en el capítulo 62, verso primero y verso 13. No vamos a leer todo, solo sobre los 2 versículos. En esos días veía Enoc, vi que se dieron largas a los ángeles, tomaron alas, volaron hacia el norte, porque grande es la misericordia, verso 13, del Señor de los espíritus. Está hablando del Dios de los cielos. Él es paciente y todas sus obras, todo lo que Él ha creado, lo ha revelado a los justos y a los elegidos en el nombre del Señor de los espíritus. ¿A quiénes reveló Dios los juicios? A los profetas. ¿A quiénes más? A los justos. ¿Y quiénes son los justos? La iglesia. Amén. Debido a la grandeza de Dios, que antes de ejecutar juicios sobre los ángeles caídos y sobre los rebeldes de la tierra, Dios antes de eso revela los juicios a sus justos. Oigan las palabras de Primera de Juan, el Evangelio de Juan, perdón. Antes de que usted vea eso, le voy a dar los 3 ejemplos que yo le traigo para darle el versículo 15 y después el 17. Cuidar con amor. ¿Qué hacían los profetas de Dios cuando recibían un mensaje? Les exhortaba a que se volvieran al camino de Dios. Sí. Les decía, arrepiéntanse. Les decía, Jehová está airado con ustedes. Pero oiga, Israel dice que hacía lo contrario. Hoy en día el mundo entero, háblele de Dios, ignoran a Dios, menosprecian a Dios, pisotean a Dios. Pero Dios, que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y todo lo escucha. Segundo, no domina ni abusa. Nuestro Dios no domina ni abusa con usted y conmigo. Nos ha dejado libre albedrío. Así como a los demonios llamados ángeles caídos, les dio libre albedrío, y a los ángeles que están en obediencia también, a la iglesia, Él no la tiene así. Si en vez de los pastores les exigimos que busquemos a Dios, es porque Él me ama primero a mí y nos ama a todos, no queriendo que usted y yo no destruyamos, nos apartemos del propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos preservados del juicio. Entonces Enoc veía eso, que eran larga línea de ángeles caídos. ¿Para qué? Para el juicio que Dios tiene preservado. Entonces, no solo en el libro de Judas 1:6 habla de ese juicio, también el apóstol Pedro habla de esos juicios que tiene a los ángeles caídos. Entonces, dice el segundo capítulo del libro de Enoc, capítulo 63, verso primero y verso 62, refiriéndose a los grandes reinos que han sido destruidos. Después, ¿cuál fue el que vimos que fue destruido por el imperio babilónico? Los de Persia, ¿verdad? Y después, ¿cuál? El de Grecia. ¿Y quién fue el líder de ellos? Napoleón Bonaparte, el gran emperador griego, astuto,
inteligente y tenía sagacidad para avanzar y dominar a los reinos. Tenía 4 generales, ya se los he enseñado. Pero su muerte le trajo a ellos corrección y le trajo división entre ellos. Cuando muere el emperador, se separaron los 4 reinos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara que no hay imperio que no caiga tarde o temprano. Repito, lo único que permanece es el reino de Jesucristo. Él es inmutable, fiel en todas las generaciones. Entonces, ese imperio se va a sostener claramente por la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿qué dice el capítulo 21, versos 15 y 17 de Juan? ¿Qué dice? Nadie lo tiene. Ay, Jesús. Hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gracias. ¿Por qué esa forma que ya se nos había dicho? Oiga, muchos dicen: ay, es que en la iglesia me exigen esto, me exigen lo otro, me exigen aquí. Disculpe, si usted y yo somos nacidos de Dios, somos nacidos de nuevo, no tenemos un yugo acá o cadenas acá que nos arrastren a ir a la casa de Dios. No, somos libres. Amén. Y esa libertad que Cristo nos ha dado es para que seamos mejores hijos de Dios en estos tiempos. Con amor, con protección y que cuidemos. Entonces, las palabras de Jesús hicieron estragos en el corazón de Pedro. Ojalá que hagan esos estragos en nuestro corazón. Que quite ese orgullo, esa arrogancia, esa soberbia. Que quite esa altivez de corazón. Que quite eso que a Dios no le agrada y que pueda entender que Dios te pide lo mejor de ti y lo mejor de mí. Y no es un yugo, es algo que nos satisface en el ser. Oiga las palabras en el capítulo 63 del libro de Enoc, verso primero. En aquellos días, los poderosos de los reyes de la tierra le rogarán que les conceda un poco de alivio. Un poco de alivio. De parte de los ángeles del castigo, a quienes han sido entregados. Buscarán inclinarse, oiga, y adorar ante el Señor de los espíritus y confesarán sus pecados ante Él. Yo pregunto, ¿cree que los ángeles desean pedir perdón a Dios? Varoncitos, yo ya se los enseñé. Sí, ellos desean pedir perdón a Dios, pero perdón Dios no les da. Yo ya se los expliqué por qué y se los voy a explicar de nuevo. Dios a los ángeles caídos, cuando habla el Señor de los espíritus, está hablando de Dios no. Los ángeles caídos reconocen que el Señor de los cielos es el Dios soberano, poderoso y perfecto.
perdón. Y a los hombres sí, yo ya se los dije. Primero, porque ellos ya conocen la gloria de arriba. Y usted y yo fallamos, pecamos. No le estoy dando libertad que vaya a pecar y a pecar y a pecar. Pero si usted llegara a caer por X o Y motivo, usted vuelva hacia Dios. Pídale perdón a Dios, que a usted Dios lo va a perdonar. Pero a los ángeles caídos no le brinda el perdón Dios, porque repito, ellos ya conocen la gloria del cielo. Y usted y yo no la conocemos. Esas son las grandes diferencias que Dios permite que usted y yo vengamos a los pies de Cristo a pedir perdón. ¿Qué hacía este? Suplicaba. Este no veía que los ángeles pedían misericordia al Señor de los espíritus y no les perdonaba. Es bien duro. Oiga el verso 12, siempre del libro de Enoc, capítulo 63. Así dice el Señor de los espíritus. Este es, oiga como dice, el juicio y decreto respecto a los poderosos. Aquí ya está hablando de los gobernantes de la tierra, que se creen amo y señor de toda la tierra. Son arrogantes, son altivos, son soberbios, etcétera. Se les ha olvidado que ese puesto de honor se lo dio Dios por las muchedumbres de los habitantes de esta nación. Pero si ellos no se arrepienten, viene el día que Dios los va a derribar y les va a pedir cuenta. Amén. Ahí será tarde, porque oiga, los reyes, los exaltados y todos los que gobiernan la tierra ante el Señor de los espíritus estarán. ¿Qué está hablando de no? Que no se va a pasar por alto. ¿A dónde lo reafirma este versículo en la quinta profecía? Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 en adelante. Fíjense, Dios tiene preservado un juicio. Primero va a empezar con los gobernantes que estuvieron un día en el poder como reyes sobre los demás habitantes de la tierra. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Aleluya. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermanos, tiene mucho usted y yo que aprender de la palabra de Dios, de los tiempos que nos ha tocado vivir y del libro precioso, maravilloso del libro de Enoc. No lo confunda, no está en el canon bíblico. No vaya a decir, el pastor dice. No, yo no estoy diciendo que lo busque en la Biblia. Es un libro libre de la Biblia, es único. Son 3 capítulos, 3 libros de Enoc. El significado de todo esto, de lo que estamos estudiando, el juicio de los reinos y la glorificación de los justos. ¿A dónde habla de esa glorificación suya y mía? Siempre el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero dice, capítulo 20, pero el que se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasará? También los que están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados. No. Los que no se hallaron escritos. Los que se hallaron, esos son los que van a recibir la corona. Corona de vida. La corrupción humana, iniciada por los vigilantes, Enoc a los ángeles caídos les conoce como vigilantes. Ángeles destronados, caídos, llega a su fin.
Acuérdese que hemos hablado que del infierno nadie sale. Amén. Ni Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, y con él las multitudes de las naciones que no quisieron arrepentirse. Entonces, hermano, el tiempo se aproxima. Dice en el libro siempre de Enoc 62, capítulo 62, verso 2. El Señor de los espíritus se sentó en el trono de su gloria, y la palabra de su boca destruye a todos los pecadores. Todos limpios son eliminados delante de su rostro. Digamos como diciendo, bueno, ¿tú qué? Hay una parte de Apocalipsis que dice que el justo justifíquese más y el sucio ensúciese más, y el que esté limpio límpiese más, dice Apocalipsis. ¿De qué está hablando? De lo que no veía. Digamos que la limpieza es la que Dios ama. Lo que Dios aborrece de los seres humanos es que hablemos de Dios y no practiquemos su palabra. No hagamos ¿qué dice Ezequiel 32:4, versos 2 y 4? ¿Quién me lo lee? Yo aquí lo tengo, pero quiero que alguien me lo lea. Busque la Biblia. 34, verso 2. Hijo de hombre, Oiga. profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Gracias. ¿Qué le está diciendo el profeta? Hay de los pastores que no cuidan, que no protegen, que no enseñan mi palabra a las ovejas. Eso está hablando ahí Ezequiel. Entonces, ¿qué le está diciendo? El fin de ellos se acerca. Si va a venir el fin para los poderosos de las naciones, de parte de Dios, corrección, disciplina y juicio, eso quiere decir que los ministros que toleran todo y no corrigen y enseñan la verdad, también Dios los va a descartar. También Dios los va a eliminar de ser infieles al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Oigan el ejemplo este. Dios reprende a los líderes que no aprovechan a enseñar al pueblo. Digamos que Dios está, en otras palabras, enojado de no cuidar a las ovejas débiles. ¿Habrán aquí ovejas solo fuertes? No. ¿Habrán ovejas aquí fuertes? Yo creo que siempre hay entre nosotros, hay unos que son más fuertes y otros que son débiles. Amén. Pero hay ministerios, hay pastores que al que da más es al que se le acerca a cuidar, porque le da en abundancia, le da mucha lana a ese ministerio, a ese pastor. Pero entre el redil hay ovejas débiles que dan poca lana, y den poca lana. Somos llamados como pastores a cuidar esa oveja débil. Aunque la lana no esté en nuestra iglesia, no importa. Hay que brindar el amor necesario a esa oveja. Tercero, usan su posición para sí mismos. ¿De qué está hablando este ejemplo? Hay hombres de Dios llamados ministros que se lucran 100% de las ovejas, de la lana de ellas, pero cariño y amor no le brindan. Protección, enseñanza no se le brinda. Entonces, ¿a quién va a demandar Dios primero?
a los ministros. Amén. Si Dios no va a tolerar a los gobernantes de las naciones y lo va a pasar en alto, tampoco a los que Dios ha diseñado, ordenado y establecido, no les va a pasar por alto. Sexta profecía. Jesucristo habló de esta palabra. Ya la va a oír. Y Enoc la recibió, la expuso en la época de él. Me imagino que se han de haber burlado. Me imagino que se han de haber reído de este personaje. Y habla de la sexta profecía, la resurrección y el juicio final. ¿Habla la palabra de eso? Sí. Ejemplo, Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, dice que en aquellos tiempos, hablando de los tiempos finales, muchos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza eterna. Entonces Jesucristo se apegó tanto a su palabra que los indoctos de su época se burlaban, porque ahí dice que el Padre le delegó al Hijo todo lo que él quiso hacer. Digamos que si Cristo a la iglesia le ha delegado responsabilidad, le ha delegado que cuide de la grey, le ha delegado que enseñe la verdad, eso tenemos que permanecer haciendo todos los días. Entonces, en el capítulo 51 del libro de Enoc, versos 1 y verso 5, en aquellos días, oiga cómo veía Enoc el Sheol. La palabra Sheol en el griego es infierno, lugar de fuego ardiente. Y el infierno devolverán lo que se les ha confiado. ¿Y quiénes les ha confiado al infierno Dios? A los pecadores. Ellos rendirán cuenta a Dios desde la primera generación hasta la última generación de los hechos que ellos hicieron y no estuvieron escritos en el libro de la vida. Su paga será el infierno. De ahí nadie saldrá. La Biblia dice que es el lago de fuego que arde con azufre. Es casi el último capítulo del libro de Apocalipsis. Verso casi 15 habla de eso. Entonces dice el verso 5: el elegido se levantará, la tierra se regocijará, los justos habitarán en ella y los elegidos caminarán sobre ella. ¿A dónde se cumple esa profecía? En el año del gobierno milenial de Jesucristo. Ya se le enseñó eso también, hermano. Eso está en Apocalipsis. Ya le enseñé que el milenio empieza cuando la gran tribulación terminó. Ahí Cristo viene con su iglesia. Amén. Ahí Cristo viene con su iglesia a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, en la sexta profecía veía que venían los justos sobre la tierra. ¿A qué dice? A reinar. Digamos que andaban caminando, donde iba el maestro, iba a la iglesia. Y no es que tenía guarudas el Señor, no. Entonces, a mí me pica la lengua con el próximo tema, pero no lo quiero tocar para que quede un poco picadito, hermano. En el libro de Enoc, capítulo 91,
verso 10 y verso 17. El 10 dice así: entonces los justos despertarán de su sueño. Él no veía que era un sueño que habían pasado. Y ya vamos a ver dónde está hablando de eso. Oiga, qué tremenda la palabra de Dios. Y se les dará sabiduría. Después de esto habrán semanas sin números por siempre, y todas las cosas estarán en bondad, en justicia, y el pecado no será mencionado nunca más. Le voy a mencionar los dos libros donde habla de este sueño que Enoc veía. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el 18, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hubiésemos quedado predicando, seremos transformados y arrebatados juntamente en las nubes. Oiga lo que estaba. Enoc estaba viendo un sueño, pero que de repente los justos se levantaban. Y en esa justicia, la palabra donde se va a cumplir es Apocalipsis, donde dice que no necesitará usted y yo ni de luz ni de lumbrera, porque el Señor es el mismo que suplirá las necesidades de esa época para los que estén en ese rebaño. Aleluya. Entonces, Enoc tenía mucha razón en la sexta profecía, y eso ya está a punto de darse. La pregunta, no sé si usted va a estar ahí, no sé si va a estar excluido, o no sé si va a estar de boda, yo no lo sé. No sé cómo usted viva. Aquí ya no depende de su servidor como ministro, no, depende de cada individuo. ¿Cómo vive? ¿Cómo se consagra? ¿Cómo se aparta del pecado para Dios? Porque dice que no se mencionará más el pecado. En esos tiempos no se hablará del pecado. Solo van a hablar de qué lindo es el Señor, qué maravilloso es y lo otro, que los veo transformados uno, que el mensaje hoy de José hay unos caras muertos. Aquí no se goza como esposada de arriba, que usted ya no va a ser parte de esa invitación especial, hermano. ¿O sí va? Maybe. Yo no sé, pero ojalá que sí sea. Bueno, yo después ya no lo necesito. Vamos a seguir aquí mejor. Oiga, ¿qué dice el significado de estos dos versículos? Uno, hay una promesa de resurrección. ¿Qué dijo Jesús en Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, iglesia de Cristo, vivirá. Enoc veía la resurrección de los justos. ¿Y quién opera esa resurrección? El mismo Señor y Salvador Jesucristo. La gloria siempre para Él. Se cumple la sexta profecía de Enoc, que lo que él hablaba y recibía tenía validez. Pero porque no veía los humanoides, los grandes monstruos, demonios que van a tomar posesión, eso es para más adelantito. Espere que... Espere. Segunda promesa: los que guardaron la fe recibirán luz eterna, y los impíos perecerán. Hoy sí quiero que me lo lea. Yo sé lo que allí dice. 5:29 de Juan. Léemelo duro, anciano, por favor. Evangelio de Juan 5:29. Pero ponga atención. Oiga, espérese. Ponga atención. ¿Por qué? Póngale atención
al significado del verso Y 17. los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué dice el ejemplo? Oiga, los que guardaron la fe, ¿qué? Lo bueno. Recibirán luz eterna y dice, recibirán la resurrección de vida. Ah, entonces, no tenía lógica. ¿Y qué dice? Los impíos perecerán. ¿Y qué dice? Malos. Hicieron lo malo. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O lo que me queda viendo la historia. Oiga, saldrán a resurrección de qué? Condenación. Muy diferente. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos un privilegio. Amén. Gloria al Señor. Que ya se aproxima la venida del Mesías prometido. Seamos fieles. Permanezcamos en la fidelidad a Dios. Porque esa resurrección se aproxima. Amén. Dice el capítulo 51 siempre de Enoc, versos 2 y 4. Está aquí, ¿verdad? Él elegirá de entre ellos a los justos y a los santos, porque ha llegado el día para que sean salvados. Eso se aproxima. El verso 4 dice, en esos días las montañas saltarán como carneros y las colinas brincarán como corderos, satisfechos con leche, y los rostros de los ángeles del cielo brillarán de alegría. ¿Qué dijo Jesús en una oportunidad para que entienda esos versículos? Que cuando un pecador en la tierra se arrepiente, Hay fiesta en los cielos. hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Por ese pecador que se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué dice? No, él veía eso. Dice que cuando los ángeles ven eso, se llenan de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer pasó de muerte a vida. Y terminamos con la séptima profecía. No, ahí lo encierra él. Él veía el milenio y la eternidad futura suya y mía. Hoy lo hemos tocado rápido, pero hoy lo vamos a sincronizar. Oiga, la séptima profecía se llama el reino eterno del justo. Él eso veía, que el hombre en Cristo es eterno, es futuro, eterno. Nadie es eterno. En Enoc 105, capítulo 105, 1, verso 1. En esos días el Señor les ordena que convocarán y dirán y dieran testimonio a los hijos de la tierra, hablando de la iglesia, de su sabiduría. Muéstrense porque ustedes son sus guías y su recompensa en la tierra. Porque yo y mi hijo estaremos unidos. ¿De quién está hablando ahí? No, el Padre y el Hijo. Unidos con ellos para siempre, con la iglesia, por los caminos de la rectitud durante toda su vida. Tendrán paz. Regocíjense, hijos de la justicia. Y encierra él. Amén. Como diciendo, así sea. Entonces, ¿a dónde habla del regocijo de la paz? Pablo, en el capítulo 5 del libro de Romanos, verso primero, dice: justificados pues por la paz.
Así dice, ¿va? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos que esa profecía bíblica, Enoc veía la unidad entre el Padre y el Hijo, porque no pueden estar separados, porque son uno, ya lo vimos, ya lo hemos enseñado. Entonces Jesús a usted y a mí nos ha justificado. Amén. Él veía a los hijos de justicia. ¿Cómo es usted? Justificado. ¿Qué es el significado de eso? La culminación de todas las visiones de Enoc. La culminación de las visiones de Enoc. El reino eterno del Mesías, donde los justos morarán. ¿A dónde vamos a morar usted y yo? La Biblia dice, no lo digo yo, cielo nuevo, tierra nueva. Aleluya. Isaías lo vio, aparte de Enoc. Vean, busque conmigo capítulo 60 de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y le puedo dar todo el capítulo, pero hay versículos específicos donde hablan de esa morada eterna, de esa ciudad eterna, de esa gloria que ha envuelto a la iglesia y al pueblo de Israel. Claro, Israel, hermano, le espera un proceso difícil por su misma rebeldía que él ha tenido con Dios. Amén. En el capítulo 66 de Isaías, verso primero, oiga las palabras, dice que usted y yo decía Enoc que hay una ciudad futura. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Qué está pidiendo Dios? Una morada terrestre, donde se reúnan los justos, donde se reúnan los santos, donde se reúna la iglesia, y con esa casa elaborada para que juntos adoremos y exaltemos al que vive por los siglos de los siglos. Amén, Marco. Amén. ¿Y qué dice? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Digamos, hoy vámonos al último libro y ahí cerramos. Es hermoso estas profecías. Y como le digo, Enoc veía terribles monstruos que con el tema de la inteligencia artificial creo que vamos a quedar bien definidos a qué se refería Enoc. Pero ya no vamos a tocar este libro, porque el 90% es para estudiar individualmente. Quizá yo creo que yo soy el único pastor a nivel de la tierra que ha tenido la osadía de predicar de esto, porque la mayoría le tienen como miedo, como un pánico a hablar de este personaje. Pero si la Biblia dice, usted lo ha leído en Génesis, que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Qué es traspuesto? Fue arrebatado y fue llevado al cielo. Entonces, si Dios lo levantó, es porque era un hombre justo, un hombre recto y temeroso de Dios. Oiga cómo dice esta
estas palabras de la ciudad futura. Está ahí conmigo, capítulo último de Apocalipsis. Le dije que el capítulo último está ahí conmigo. Verso 19, oiga qué dice. Si alguno quitare de estas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Usted y yo no podemos aumentarle ni quitarle a la palabra. Y la palabra que hoy hemos comparado con las profecías del libro de Enoc va apoyado y respaldado por el libro de los libros, llamada las Santas Escrituras. Amén. Amén. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Entonces, amada iglesia, su eternidad futura está en el verso 7 del capítulo siempre ese. ¿Está ahí conmigo? Amén. Léalo usted y yo lo leo con la vista. Bienaventurado que guarda la palabra de la profecía de este libro. ¿Qué dice? El que sigue. Yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, Y después que las tuve oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Oiga, qué terrible. Juan reverenció al ángel. Ya no les digo que siga leyendo porque el ángel lo exhorta. También hay otros personajes más atrás que también se postró ante un ángel. ¿Se acuerda el apóstol Pedro? ¿Por qué me veneras? Si yo soy igual que tú, con siervo servimos y adoramos al mismo Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Tenemos una promesa que no avergüenza. La promesa que tenemos no avergüenza porque es de parte de Dios. Cerramos el mensaje con esta. Oiga, ¿qué tiene que hacer la iglesia, usted y yo? Verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Gratuita. La gloria sea para Dios. Hermoso estudio. Hermoso tema. Delicado. Pero con la guianza del Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios, creo que cualquier libro que usted tome, si es para la edificación del cuerpo de Cristo, no le va a confundir. Porque tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo y la guianza del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, por favor. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Jesús. gracias sean Gracias, dadas a Señor, por usted. esta palabra preciosa, Señor. Te pido, Señor, que ayudas esta tarde, a mis hermanos y a mis hermanas como iglesia del cuerpo de Cristo. Dios amado, da sabiduría, da deseo de escudriñar, de entender tu palabra. Pero gracias, Espíritu de Dios, guárdanos a todos en esas manos benditas, en esas manos bellas, maravillosas. Guárdanos la entrada y la salida. ayúdanos a Que poner nuestras vestimentas sean santificadas y limpiadas para estar preparados, velando y orando para los tiempos del juicio final. Ayúdanos, oh Dios, a estar preparados. A usted sea la gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.